Estoy en el grupo del Centro de Cuidado Clínico en Diabetes y hoy voy a hablarles sobre la perspectiva del auxiliar de enfermería en el manejo del paciente con diabetes. Entonces, lo primero que debemos conocer es qué es diabetes. Entonces, la diabetes se considera como un síndrome clínico que está integrado en muchas enfermedades metabólicas que tienen en común la hiperglicemia. La diabetes siempre es una enfermedad crónica que se deriva de la deficiencia absoluta o relativa de la producción de insulina en el páncreas. Y también puede haber un defecto en la insulina que se llama resistencia a la insulina, y esta puede generar disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas. Esto quiere decir como en la absorción, entonces los carbohidratos que conocemos que son las harinas, grasas y proteínas, que son los sustratos energéticos de los alimentos. Vamos a hablar un poquito de las cifras de diabetes en el mundo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces nos damos cuenta que 1 de cada 11 personas adultas en el mundo tiene diabetes, ¿sí? Esto es algo muy alto. En el 2030 se estima que el incremento sea mayor, que tengamos un incremento del 25% y en el 2045 del 52%. Eso quiere decir que vamos a tener 700 millones de personas diabéticas en el mundo. 1 de cada 2 personas tiene diabetes y no lo sabe. Eso quiere decir que si salimos a la calle, entonces la mitad tiene diabetes y no lo sabe. Entonces es cuando se diagnostica dentro de una consulta médica o en el peor escenario en urgencias, donde se pueden presentar cetoacidosis, estados hiperosmolares que pueden llevar a la persona pues, a un diagnóstico pues, de diabetes. 1 de cada 5 personas tiene más de 65 años de estas personas que están diagnosticadas en diabetes, y hay algo muy importante y es que de cada 6 nacimientos, 1 está afectado por hiperglicemia. Entonces va a tener una predisposición esa personita a tener una diabetes. ¿Listo? ¿Qué nos damos cuenta cuando miramos estas cifras? Que a pesar de que es una condición, más que una enfermedad, una condición clínica, que sabemos que es una condición crónica, que sabemos que es una condición a la que debemos prestarle atención, es que se sigue manejando dentro de la consulta médica como una condición aguda, donde el paciente recibe una fórmula, una receta médica, el paciente se va a su casa, sigue la receta médica, pero en ocasiones nunca se toma el tiempo de enseñarle al paciente o al paciente mismo en saber en qué consiste su enfermedad. Entonces es donde fracasamos en los tratamientos y se presentan las complicaciones típicas de la diabetes a largo, mediano o cercano caso. Bueno, entonces hay un proceso muy importante en esto que yo puedo decir que es muy, muy importante, casi a la misma par que la consulta médica, y es el proceso de educación. Entonces, la educación, es un proceso de enseñanza-aprendizaje por el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Existe el educador en diabetes. Entonces, nosotros como educadores en diabetes tenemos un rol muy importante en el diagnóstico de la diabetes, porque nosotros somos las personas que nos vamos a dedicar a este paciente cuando sale de la consulta. ¿Qué nos podemos dar cuenta? Que nuestro sistema de salud, las consultas con los especialistas pues son muy lejos, o tenemos consultas de cada 3 meses, cada 4 meses, y no la maneja un especialista, sino digamos que cualquier médico. Entonces, a veces el paciente llega tarde, tenemos solamente 20 o 15 minutos de consulta, en otros sitios donde somos más afortunados tenemos media hora de consulta, pero realmente en esa consulta médica se tratan muchas cosas al paciente y realmente nosotros venimos a actuar directamente en la educación con el paciente en el manejo de la diabetes. Entonces, nosotros somos los que le brindamos el apoyo al paciente en el camino de su enfermedad. Entonces, nos entrenamos para darle herramientas a ese paciente, a la familia y a los cuidadores, para que él sea capaz de tomar decisiones. En caso de que tengamos que ajustar dosis de insulina, de que tengamos que hacer cosas con el paciente donde nos tenemos que dedicar directamente a él y darnos cuenta que entendió la información y que sabe en qué consiste su enfermedad.
¿Listo? Vemos aquí esta imagen es muy bonita, vemos el educador en diabetes, la persona que está con todas sus herramientas y se está enfrentando a un grupo de pacientes. Un grupo de pacientes donde puede ser el paciente que lleva muchos años con su diagnóstico de diabetes, pero es diabético, pero sabe que es diabético, pero no saben qué es la enfermedad ni a qué lo conlleva, o es el familiar del paciente que tiene diabetes, o es el abuelito del niño que empezó con diabetes, o es la mamá, o es la persona joven. Entonces, esta persona que se va a enfrentar a este paciente debe de saber llegar a ese paciente con la información, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de mirar muchos aspectos en el momento y nosotros debemos de analizar al paciente siempre, analizar su entorno, si es un paciente educado, si es un paciente que viene del campo, si es un paciente que vive en una vereda, que tuvo que hacer un esfuerzo grandísimo de pronto para pagar una consulta médica, llegó acá, entró a la consulta, le dieron una fórmula, le dijeron que era diabético, pero señor, ¿cómo le fue en su consulta? Soy diabético, pero entonces no tiene ni idea más. Entonces es donde nosotros actuamos como educadores en diabetes y empezamos a hablar con él y hablarle desde su diagnóstico, por qué es diabético, qué tipo de diabetes tiene, empezamos a hablar con él sobre su diagnóstico, ¿sí? Cuando nos llega la persona muy preparada, entonces también unos términos, un lenguaje muy claro para que él nos entienda. Y nosotros como educadores en diabetes tenemos que darnos cuenta si realmente el paciente nos entendió o no. Entonces tenemos que siempre escanear nuestro paciente y saber cómo dirigirnos a él. Tenemos que darle herramientas para que él empiece a empoderarse de su tratamiento. Entonces, la primera modificación que nosotros tenemos que hacer con nuestro paciente es cambiar los estilos de vida y empezar a enfocarlos en un estilo de vida saludable. Lo enfocamos desde el principio en la alimentación. La alimentación es la base del tratamiento de la diabetes. Aún no tenemos medicamentos, fórmulas, a pesar de que ahorita tenemos muchos tratamientos para las personas diabéticas, tenemos muchos, pero aún la base del tratamiento de la diabetes sigue siendo los estilos de vida saludables. Y vamos a empezar con la alimentación. Siempre tenemos una barrera cuando nos enfrentamos a ellos, cuando hablamos sobre una visita a un nutricionista, entonces siempre vamos a tener la barrera de que yo de algo me voy a morir, yo no voy a dejar de comer, yo ya sé qué hacer. No, es que a mí me prohíben y a mí me gusta. Entonces nosotros debemos de tener esto supremamente claro para enseñarle a nuestro paciente cómo es que va a iniciar ese cambio en su alimentación. Entonces vamos a enseñarle cómo es un plato saludable, le vamos a mostrar nosotros gráficamente con nuestras manos qué es una porción de verdura, qué es la porción ideal del arroz, qué es la porción ideal de la proteína, las verduras, empezar a cambiar las frutas, o sea, que no consuman el jugo de fruta, sino la fruta entera, empezar a darles opciones y empezar a darles esa herramienta básica para que él empiece a hacer esa modificación en la alimentación y en algún momento decida que sí quiere asistir a la consulta de nutrición, empezando a quitar una cantidad de estigmas que el paciente tiene con respecto a la alimentación, ¿sí? Donde decíamos que en una época se restringía todo, usted no puede comer, usted no puede hacer, usted no puede, no puede. Ahorita hay intercambios de alimentos, ahorita se miran otras cosas, al paciente hay que tomarle las medidas, hay que, muchas cosas dentro de una consulta nutricional que nosotros como educadores en diabetes tenemos que enfatizar a ese paciente y hacerle caer en cuenta que es importante una visita con nutrición, pero yo ya estoy dando a mi paciente las herramientas para que se defienda solito mientras llega ese proceso de esa consulta. Lo otro supremamente importante es la actividad física. Entonces hay personas, hay pacientes que en nuestra primera charla, cuando hablamos con ellos y todo, les queda sonando. Entonces, bueno, sí, chévere aprender. Entonces van a las páginas de internet, van a Google. Hay muchísima información de diabetes, muchísima. Y ellos se quedan con alguna información
que pueda ser veraz o no, puede estar actualizado o no. Entonces muchos deciden, sí, yo voy a cambiar, no sé qué. Entonces hay unos que quitan todas las harinas de los platos, hay otros que empiezan rutinas de ejercicio exageradísimas y resulta que estos son los pacientes que fracasan con su tratamiento porque definitivamente no puede ser así una persona que nunca haga ejercicio, vaya a un gimnasio todos los días 1 hora y no esté de pronto esa rutina de ejercicio guiada por una persona, por un profesional. Entonces tenemos que nosotros también dar esa herramienta. Señor, mire, este es su plato de comida que debe adoptar en este momento, le damos la pauta y todo, pero debe hacer ejercicio, algún tipo de actividad física. Señor, usted debe hacer mínimo 30 minutos de ejercicio todos los días. No se va a matar en un gimnasio, va a empezar con caminatas, mínimo media hora, que las puede repartir en 3 momentos en el día o en 2 momentos en el día, pero va a estar usted activando ese metabolismo. Entonces, lo que usted come se va a estar gastando y esas reservas energéticas que tiene el organismo, pues se van a ir extinguiendo y la idea es que eso nos ayude también al buen control. Hay una parte muy importante que son los medicamentos también. Como ustedes se pueden dar cuenta, en diabetes todos son pilares, son como eslabones de una cadena que todo es importante, ¿sí? Nosotros no solamente no podemos enfrascarnos en el paciente en un solo aspecto, ¿sí? No solamente con los medicamentos, sino que hay que mirar otras cosas. En diabetes actualmente hay muchas terapias, sobre todo en diabetes tipo 2, y nosotros debemos de conocerlas de antemano para poder ayudar a ese paciente. Entonces, a enseñarle a tomarse su medicamento, su hipoglicemiante, entonces explicarle cómo es que se lo debe tomar, explicarle que los medicamentos, esta fórmula no es que 2 veces al día, entonces 8 de la mañana, 8 de la noche, no, este tipo de medicamentos se toman especialmente con las comidas, los efectos secundarios que pueden tener, cuando son análogos del GLP-1, explicarles que no son una insulina como ellos le mencionan a uno, no, es otro tipo de medicamento que le va a ayudar a controlar sus niveles de azúcar, que le va a ayudar al control de su peso y se aplica de tal forma y hay que enseñarle al paciente cómo almacenar los medicamentos y todo. Cuando son terapias con insulina, de igual modo, explicarle cómo es que va a almacenar su insulina, dónde se la debe aplicar, enseñarle al paciente a hacer la rotación de los sitios de aplicación, estar nosotros pendiente y a la mano de él. Señor, traiga su insulina, traiga su GLP-1, venga, nosotros acá le vamos a explicar la forma en que usted se lo debe aplicar, ¿sí? Muchas personas siempre delegan, sobre todo las personas mayores, y también digamos que los niños delegan estas responsabilidades a los padres o a otras personas. Pero la idea del educador en diabetes es que el paciente se empodere cada vez más y más de su tratamiento. Entonces vamos a hacerlo con los medicamentos, que él entienda por qué, que él entienda por qué me tengo que tomar la metformina no a las 7 de la mañana si desayuno a las 9, que el paciente mismo sepa por qué. Cuando tenemos esto en el paciente, cuando logramos esto, tenemos un camino, mejor dicho, muy bien recorrido con él y con muy buenas expectativas. Entonces es muy importante que nosotros siempre tengamos esto y tengamos que hacer estos talleres. Debemos hacer talleres individuales con los pacientes, decirles traiga su medicamento y empezar nosotros a ayudarlo y a guiarlo cómo es que se lo va a aplicar, cómo lo va a almacenar, qué va a hacer, qué efectos secundarios puede tener y aclarar todas las dudas que dentro de una consulta médica no se pueden aclarar, pues por lo que les contaba al principio, por todo lo que conlleva una consulta médica. Entonces nosotros también estamos a la par de esa consulta médica. También es muy importante la educación en el paciente con diabetes. Hay muchos dispositivos, sobre todo en el manejo de los pacientes con diabetes tipo 1. Ahorita hay bombas de insulina, entonces son dispositivos que nosotros también debemos de conocer, dar confianza, explicarles a los pacientes que existen. Nosotros en nuestro centro de cuidado clínico manejamos pacientes diabéticos tipo 1 que manejan sus bombas de insulina. Ellos sí o sí aprenden a contar carbohidratos, aprenden a manejar el dispositivo, su insulina, explicarles, entonces decirles, mire, usted también tiene su equipo, su insulina, si llegase a pasar algo, ¿usted cómo lo maneja? Usted no puede dejar de usar insulina, ¿cómo usted lo va a manejar? Plantearle al paciente muchas situaciones en las que él pueda tomar sus decisiones. Entonces, este es el papel que nosotros tenemos en este momento para lograr al paciente un buen control.
Los controles médicos son muy importantes porque la diabetes es variante, ¿sí? Entonces, la fórmula que yo tengo ahorita de mis medicamentos puede que en un año ya no sea, o en menos de un año, dependiendo si yo cumplo mis metas de tratamiento. Entonces, al paciente hay que decirle, ¿cuáles son sus metas de tratamiento? No sé la respuesta. No sé. Al paciente entonces hay que enfocarle con su médico tratante, usted debe acordar unas metas de tratamiento. Para todo el mundo no va a ser una hemoglobina de 7%, porque va a depender de muchas cosas, va a depender del estado de salud, va a depender de su diagnóstico de diabetes, si tiene alguna complicación, si tiene algo extra. Entonces, las metas en algunas personas no son tan estrictas. Hay en otras que son muy estrictas, hemoglobinas de 6.5. Entonces, eso lo tenemos que tener en claro. Sin embargo, nosotros también tenemos que apoyar esa parte. Entonces, nosotros le decimos, mire, señor, lo ideal es que usted tenga una hemoglobina glicosilada siempre por debajo de 7%, que tenga un colesterol bien controlado, que no suba a 200, bueno, unas metas como estándares, pero realmente las metas de tratamiento siempre se van a fijar en un control médico. Es importante que se tome sus laboratorios, que los traiga, que los pueda revisar también con nosotros. De pronto hay cosas que ellos no lo comentan dentro de la consulta médica, que nos pueden comentar a nosotros y nosotros podemos explicarles un poco más. Entonces siempre es importante y sobre todo porque va a cambiar, la fórmula médica puede cambiar dependiendo de esos exámenes de laboratorio y todo. Entonces en ellos hacemos un control súper estricto. Nosotros debemos también educar al paciente en estas complicaciones, sobre todo cuando utilizan insulina. Entonces, el paciente se puede dar la complicación aguda, que es la hipoglicemia. Cualquiera de las dos condiciones en diabetes es grave. Entonces, ni el azúcar muy bajito, ni el azúcar muy alto, porque vamos a tener complicaciones en el estado de salud. Entonces, nosotros debemos entrenar a nuestro paciente en los síntomas que puede presentar cuando hay una hipoglicemia y qué hacer si se presenta la hipoglicemia. La diabetes no es de una sola persona, la diabetes es de la familia, ¿sí? Entonces, si de pronto tengo mi paciente, mi papá o mi familiar con diabetes, se aplicó insulina y lo veo mal, entonces si le tomo una glucometría, si mi glucometría está por debajo de 70, yo debo saber cómo sacarlo de la hipoglicemia, porque yo no puedo esperar hasta que llegue el taxi o que llegue la ambulancia, yo tengo que saber cómo le voy a ayudar a mi paciente diabético. Entonces, por eso empoderamos la familia y los cuidadores. Entonces, su paciente puede presentar esto, si se le baja la glicemia. Entonces, ¿qué sucede? Los pacientes se empoderan tanto, entonces ya conocen sus síntomas, entonces ya todo lo asocian a hipoglicemia. Eso es lo que nosotros vemos. Entonces, cualquier cosa, cualquier sensación diferente, entonces ellos lo que hacen es corregirse la hipoglicemia sin saber qué está pasando. Entonces, nosotros tenemos que siempre decirle a nuestro paciente, hay que medirse la glicemia. Tengo que medirme la glicemia, porque yo no puedo tomar una decisión sin saber realmente cómo está mi azúcar. Cuando tengo estados de hiperglicemia por mucho tiempo, entonces mi organismo se acostumbra a que siempre tengo mi azúcar alto. Él está ya acostumbrado a que mi azúcar siempre está alta. ¿Qué sucede? Cuando el azúcar empieza a normalizarse, entonces la persona puede tener síntomas de hipoglicemia sin estar en hipoglicemia, ¿sí? Entonces, si tengo tan entrenado a mi paciente y él ya vio eso, me está pasando esto, él enseguida va a corregirse. Y si estamos al otro lado, que es la hiperglicemia, lo que podemos hacer es que vamos a empeorar ese cuadro de hiperglicemia y es donde podemos llegar a un estado hiperosmolar, una cetocidosis diabética en urgencias por no medirnos la glicemia. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta hasta acá, todo es importante. Aquí no hay nada que sea menos relevante que lo otro. Entonces, todo es una cadena, que si algún eslabón de esa cadena falla, se va a ver reflejado en algún momento y sobre todo en el control de este paciente. Hay muchos dispositivos actualmente, pues nos quedamos con nuestro dispositivo de la sangre capilar, donde tomamos una muestra pequeña de la sangre, de algunos de nuestros deditos y miramos cómo está la glicemia, pero yo tengo que decirle a mi paciente cómo está la glicemia, yo tengo que decirle a mi paciente, estos son los valores normales de glicemia,
¿sí? Estos son los valores normales de su glicemia. Hasta aquí puede estar usted, si está por debajo, entonces tengo que enseñarle a manejar la hipoglicemia con la regla del 15, tengo que enseñarle todo, porque pues hay muchas personas que solamente ven el numerito ahí, la registran porque ya le hemos explicado, usted debe registrarlas y traerlas a la consulta médica, la registran y ya, pero resulta que era una glicemia de 60, cosas así, entonces que pueden llevar a un paciente a una emergencia en algún momento. Tenemos nuestros dispositivos también que salieron muy chéveres ahorita, que son los que miden glucosa intersticial, ¿sí? Estamos en constante modificaciones, hay nuevas tecnologías, muy seguramente van a llegar unas mejores, pero pues ahora el boom es la glucosa intersticial, es un botoncito que nos dura 14 días, hay un equipo que nos ayuda si nos escaneamos a medir los niveles de glucosa, la glucosa intersticial, pero nosotros debemos explicarle a nuestro paciente, porque pues ellos ahorita es muy fácil pues tener también estas dos formas de hacer el automonitoreo, pero entonces nosotros debemos explicarle a nuestro paciente cómo es que se debe poner el botoncito y qué diferencia hay entre entre la sangre intersticial y la sangre capilar, los resultados que le pueden dar, porque aquí me dio más alta y aquí me dio más baja. Eso es algo que nosotros vamos a explicarle a nuestro paciente. Nosotros todo esto lo llevamos para evitar las complicaciones de una diabetes, ¿sí? Entonces, el paciente debe saber qué puede pasar con su organismo si no cuida su diabetes, que se puede presentar la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía, el pie diabético, el infarto, muchas complicaciones a nivel de los ojos, riñón. Eso es muy importante que el paciente lo conozca, no por generar terror al paciente, sino que hay que enfatizarle que todos estos cuidados que estamos teniendo es para no llegar a esto. La diabetes es acumulativa, o sea, la diabetes es algo que va a degenerar. Yo puedo tener el azúcar alto por mucho tiempo, por mucho tiempo, y no voy a sentir nada. ¿Sí? De pronto cuando vaya a urgencias, que por la situación o algo, pero él está generando daños. Generalmente el daño se presenta a nivel renal, porque es el riñoncito que nos ayuda a la expulsión de la glucosa y es el primero que se deteriora. Entonces, siempre nosotros debemos enfatizarle esto a nuestro paciente. Hay un instrumento que nos va a ayudar mucho, que tenemos nosotros en práctica en nuestro centro de diabetes, se llama cuestionario Pierre-Rix. Este cuestionario nos ayuda a nosotros para saber qué riesgo tiene mi paciente de presentar alguna complicación con los pies. Y esto es algo que hacemos nosotros los educadores en diabetes o el personal que esté a cargo del paciente diabético, es algo que lo hacemos nosotros, ¿sí? Es muy fácil de aplicar. Acá lo pueden ver, son unas preguntitas, entonces cada preguntita nos va a generar un punto. Entonces, hace cuánto tiempo que le dijeron que era diabético, según el médico tratante, de acuerdo a las glucometrías, cómo está el control, nos va a generar punticos. Volvemos a la otra. Usted presenta dolor intenso en las piernas, usted tiene en sus pies callos, dedos deformes, tiene hongos, todo esto nos va a generar un puntaje. Al final, entonces vamos a clasificar el riesgo de ese paciente. Entonces, de 0 a 8 va a tener un riesgo leve, de 9 a 15 un riesgo mediano y mayor a 15 un riesgo alto. Con este cuestionario de Pierre-Rix, nosotros vamos a tener esa herramienta ahí para encender las alarmas, ¿sí? Y esto lo vamos a manejar en consulta, eso lo vamos a manejar en conjunto con el médico, ¿sí? Nosotros vamos a poner este cuestionario y vamos a mirar qué puntaje tiene. Depende del puntaje que nos dé, pues encendemos las alarmas, pero al paciente siempre lo debemos educar, ¿sí? El paciente siempre le debemos de decir, su riesgo es tal, tiene un riesgo leve de presentar alguna complicación con los pies. Los pies son muy importantes en la persona diabética. Si nosotros no estamos pendientes de nuestros pies, se nos puede presentar una complicación sin que lo sepamos, porque si hay presencia de neuropatía diabética, se pierde la sensibilidad y por cualquier cosita que nos pase en los pies, un rayoncito, me cortaron mal la uña, alguna cosa, por ahí pueden haber consecuencias. Es más, si tenemos el azúcar alto en ese momento, entonces
se presentan los hongos, se presentan las bacterias, porque es un sitio agradable donde ellas se pueden anidar. Entonces siempre vamos a tener como ese espacio de darle la educación al paciente según el riesgo. Cuando son riesgos medios y altos, definitivamente los tiene que ver un médico especialista. En este caso sería el médico podólogo que debería manejar a este paciente y evitarle alguna complicación más. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Este cuestionario está avalado internacionalmente y es un cuestionario que se avaló en el Centro de Cuidado Clínico por la enfermera y un grupo de médicos que trabajan con nosotros. Nosotros intervenimos a nuestro paciente en toda la parte de educación, el paciente creemos que está empoderado, pero sin embargo nosotros tenemos, cuando hacemos nuestra educación, llegar al paciente, saber llegar al paciente y también tenemos que cerciorarnos nosotros de que el paciente me entendió lo que yo le estoy diciendo. Entonces no solamente preguntarle fulanito de tal, ¿entendió? Entonces dicen sí, pero yo tengo que cerciorarme, yo tengo que hacerle preguntas a mi paciente con respecto a lo que yo estoy haciendo. Si yo estoy enseñándole al paciente a titular la insulina, entonces yo me tengo que sentar y hacerle ejemplos. Si su glicemia le da tanto, ¿cuántas unidades se pondría? Yo tengo que empezar a hablar con mi paciente y hacerle preguntas sin que él se sienta juzgado. Siempre tengo que hacer eso, siempre tengo que cerciorarme de que mi paciente entendió la información que yo le di y es a través de las preguntas. Ahora usted lo va a hacer, ahora usted me cuenta, siempre vamos a trabajar de esa forma. Con eso yo sé y estoy segura, totalmente segura que él me entendió la información. Nunca puedo decirle al paciente, ¿entendió? Y él me dice, sí, bueno, que le vaya bien entonces. No, así no funciona, porque realmente si no nos cercioramos de que el paciente entendió, pues realmente la tarea quedaría incompleta, ¿listo? Cuando manejamos al paciente diabético, lo manejamos en forma integral. Integral, eso quiere decir que nosotros tenemos que mirar todas las partes de nuestro diabetes, de nuestro paciente diabético. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? El paciente nos replica o nos dice todo lo que nosotros queremos saber, pero resulta que es un paciente de hemoglobina de 10, de 11, obeso, que uno no le ve de pronto el interés. Pero resulta que estos pacientes tienen más probabilidad de presentar depresión, ¿sí? Y muchas veces nosotros no sabemos. Y lo más alarmante es que de esos pacientes, solamente la mitad, una partecita chiquita o la mitad tienen un tratamiento para la depresión o tienen un diagnóstico. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo manejemos. ¿Qué manejamos nosotros? Un cuestionario, ¿sí? Este cuestionario es muy fácil, también es un cuestionario que está avalado internacionalmente, son unas preguntas muy sencillas que las podemos aplicar nosotros o se la podemos dar al paciente, entregarle la hojita y decirle, por favor, llénela antes de que pase al consultorio, ¿sí? Entonces, ahí como les muestro en la imagen, entonces son 9 preguntitas, entonces siempre nos enfocamos, por favor, en las 2 últimas semanas usted ha tenido poco interés o placer en hacer las cosas, entonces lo sentamos, que él piense, que él analice, nos va a dar una sumatoria final, dependiendo de esa sumatoria y lo que él nos contesta al final. Si usted ha tenido en algún momento alguna situación de estas, usted cómo se siente en su día a día. Entonces, si no, yo hago mis cosas, a mí no me interesa, de pronto ha sido muy difícil hacerlas, extremadamente difícil. Hay una pregunta en este cuestionario que algunos pacientes se ríen porque ha querido en algún momento estar muerto, se le ha ocurrido hacerse daño o bueno, alguna cosa. Hay muchos que se ríen, hay otros que lo toman muy a pecho porque ese de pronto es su sentir. ¿Para qué? ¿Para qué vivo? Entonces es algo a lo que nosotros tenemos que prestarle mucha atención y por eso está este cuestionario que nos ayuda bastante, bastante en la consulta para poder detectar estos pacientes, dar un tratamiento y poder nosotros llegar más a ellos, porque pues no queremos que nos repitan las cosas, sino que realmente cambien sus estilos de vida y se preocupen más por su condición clínica. También se ha demostrado que saber si el paciente está satisfecho con su tratamiento, también se ha demostrado que nos ayuda a nosotros a intervenir el paciente.
en forma oportuna. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente, ahí está este cuestionario. Entonces, en este cuestionario, entonces el paciente nos dice si está en una escala muy chiquita, del 0 al 6, si está satisfecho con el tratamiento. Entonces, unos dirán que 6, otros dirán que 2, otros dirán que 1. Entonces, ahí se encienden las alarmas del equipo que maneja ese paciente diabético y podemos nosotros saber qué es lo que está pasando y cómo intervenir. ¿Listo? También hay algo muy importante, que es el dolor, ¿sí? Si llega nuestro paciente, llega con dolor nuestro paciente, entonces yo me pongo y hablo y le explico y le muestro y le digo, y él tiene un dolor, él no me va a prestar atención, él no va a saber qué está pasando, ¿sí? Él no, digamos que sí, de pronto. Entonces yo tengo que indagarle también el dolor al paciente cuando está conmigo. Señor, ¿usted tiene dolor? Sí, no. En la escala del 1 al 10, qué tanto es su dolor. Y tengo que darle a él, si el paciente tiene dolor, tengo que mirar qué clase de dolor es, si de pronto lo puedo orientar con la toma de los medicamentos o porque no se los toma, o de pronto puedo hacer énfasis al médico en la consulta. Este señor tiene un dolor crónico que no lo ha podido manejar, o que simplemente tiene dolor y le dio pena decirle qué le podemos dar, qué podemos hacer. Esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Importante evaluar el riesgo de caídas de nuestro paciente, sobre todo en nuestros adultos mayores. Bueno, entonces esto es supremamente importante. Manejamos una escala, la escala de Downton es una herramienta, entonces que es muy sencillita, también nos da un puntaje al final. Nosotros siempre tenemos que darle a nuestros pacientes las recomendaciones para evitar caídas, entonces siempre educamos también desde esa parte. Señor, por favor, fíjese usted por dónde va a transitar, si subió o baja escalera, sostenido los pasamanos, evite manipulación de objetos mientras va caminando, muchas cosas que a él le van a ayudar, no solamente en el entorno de la consulta, sino también en su casa. Por favor, quite los tapetes que no sean antideslizantes, por favor, instale en su baño, soporte su agarraderas, no camine descalzo, cierta educación que hay que darle al paciente, ¿cierto? Esto es algo muy importante que lo tengamos en cuenta, porque el paciente no se puede, como solamente que porque va a la consulta de diabetes me enfoco en diabetes, no, tengo que mirar todo el entorno para poder ayudar a este paciente. Listo. Al final les dejo acá la bibliografía para que ustedes puedan enfocarse un poquito más o si quieren conocer algo más de la charla. Les doy las gracias por asistir a este congreso.